¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por recibirnos. Es un enorme placer reencontrarnos en este nuevo año y contar con su sintonía. Durante todo el pasado 2016 nos permitimos analizar temas de sumo interés para la colectividad, analizando sus luces, sus sombras, escudriñando en las complejidades de las problemáticas sociales, políticas y económicas, y sobre todo apostando a la participación social de la ciudadanía como sujeto de cambio. Para dar inicio a este nuevo año y siendo fieles a la pluralidad y a la diversidad que nos caracteriza, traemos a nuestra mesa a las principales voces en materia política, social, económica, jurídica y de la comunicación en nuestro país. Analizamos los principales retos y desafíos para el país en este año que recién está iniciando. Conocemos de nuestros invitados e invitadas las propuestas, orientaciones y la visión de cambio en política social y económica que debería asumir la República Dominicana este 2017. Así las cosas, conversemos sobre nuestras expectativas. Para mí un placer presentar al presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno, el señor Orlando Jorge Mera, y de igual forma nos acompaña en esta mesa Clodoaldo Mateo, presidente de la Academia de Ciencias Políticas de la República Dominicana. En materia política, mucho que decir, los partidos políticos, lo que hemos vivido y lo que esperamos. Iniciamos con usted. Bienvenido a Así las Cosas. Bien, yo espero una mayor consolidación, o no mayor, una consolidación de las instituciones políticas del país y el fortalecimiento de los partidos, de las organizaciones políticas, que ustedes recordarán que por encuesta de Latinobarómetro, para poner un ejemplo, han quedado muy mal paradas. Así es. Digamos, en cuanto a la credibilidad pública. Entonces yo creo que es un reto para el 2017, para los dirigentes de las organizaciones, tanto la gubernamental o la coalición gubernamental como las alianzas de la oposición, hacer de mayor credibilidad, digamos, vamos a hablar desde ahora, para el venidero torneo electoral del 2020. Así es. Entonces tienen una excelente oportunidad, tanto unos como los otros, de estructurar mucho mejor, elaborar mejor los programas, trazar sus estrategias y sus tácticas políticas de una manera más coherente, digamos, más trascendente y que pueda vender y ofertar al electorado dominicano, digamos, una mayor seguridad, una nueva esperanza, digamos, de una contribución al fortalecimiento de la democracia dominicana. Un electorado que ve la participación política, la elección cada 4 años, y no debería ser así. De eso vamos a hablar un poco más adelante, porque hablando de los dirigentes políticos, obviamente, conversar con uno de ellos del partido político opositor más importante en este momento, el PRM. Y usted que mencionaba algunas estadísticas y cifras, corrupción, Transparencia Internacional dice República Dominicana en la posición 103 de 168 países, Foro Económico Mundial 134 de 140 países. Y si hablamos de la confianza en políticos, el Foro Económico Mundial dice en la posición 130 de 138. No hay mucha confianza en nuestros políticos. ¿Qué está pasando, Orlando? ¿Qué nos espera 2017? ¿Cómo vamos a fortalecer la participación y el involucramiento en los demás partidos, no solamente en el que tú perteneces? Fíjate, yo creo que el gran reto que tiene nuestro país a propósito de comenzar este año nuevo es el respeto y el rescate de la institucionalidad y de la aplicación de la ley. Yo creo que el gran vacío que tiene nuestra nación es fundamentalmente ese. Y en el caso de los partidos políticos se traduce en lo siguiente. En el año 2016, luego de que vivimos el traumático proceso electoral, pues concluimos con la designación de una Junta Central Electoral. Ahora hay que completar esta agenda con 2 elementos importantes. Primero, la ley de partidos y la ley electoral. Y no hay que ver esto tan lejos como sería el proceso del año 2020. Es que ya en este año, por ejemplo, el PRM está obligado a celebrar sus primarias internas. Pero entonces la gran pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿cómo vamos a hacer las primarias internas? ¿Sin ley de partidos o con ley de partidos? ¿Sin ley electoral o con ley electoral? Y yo creo que lo importante, el gran compromiso que tenemos que hacer todos, es el de darnos
una ley de partidos y una ley electoral, por un lado para organizar los partidos, darle transparencia, cumplir con el mandato constitucional de respeto a la democracia interna y a la transparencia en el manejo de los recursos financieros, y por otra parte la ley electoral para dotarnos de la capacidad necesaria para la organización de estos procesos, porque desde mi punto de vista, la Junta Central Electoral tiene que normar estos procesos internos y por ello es importante darnos esta ley. Entonces, el tuyo y el de todos. El de todos, claro. Entonces, pienso que lo importante es este tema, el aspecto de la institucionalidad y la fortaleza de rescatar el imperio de la ley en nuestro país para poder definitivamente poder obtener mejores calificaciones que las que nos otorgan los organismos internacionales. Y es importante también vincularlo con la participación de los jóvenes, de la mujer, la academia, la formación, un poco allí todo, porque noto cierta dejadez, cierto escepticismo, gente que no quiere seguir participando, no quiere ingresar en la política, y la política es todo. ¿Ustedes qué plantean? 2017, yo sé que en un año es imposible, pero... Yo pienso que el pasado proceso electoral, independientemente de sus imperfecciones, trajo algo positivo. Y es que hay un nuevo liderazgo en el país, hay nuevas caras, hay nuevas figuras que ganaron alcaldías, que ganaron diputaciones, que ganaron senadurías. Entonces, esas figuras que ganaron también ejercieron un tipo de campaña diferente al que hemos estado acostumbrados. Entonces, creo que desde el punto de vista de los partidos políticos, por ejemplo, en el caso particular del PRM, tiene que estar comprometido con la renovación de la democracia, pero al mismo tiempo con la regeneración de la democracia. O sea, definitivamente no podemos seguir con este populismo, con el clientelismo, con el uso de los recursos del Estado. Por ahí no es que debe ir la cosa para poder rescatar la política. Sin embargo, estoy repensando lo que ha ocurrido a nivel internacional y analizándolo desde la perspectiva de República Dominicana. Tú hablas de populismo, hablas de estas prácticas tradicionales, pero ganaron con más del 60%. Entonces yo creo que el público dominicano, el pueblo en sentido general, todavía apuesta a eso, necesita eso. ¿Qué está pasando desde la Academia de Ciencias Políticas, la formación? Bien, sí, yo creo que el eje principal, digamos, de una academia de ciencia política es la educación. La función de una academia es transmitir conocimiento. Yo creo que hablamos de nuestra democracia, de nuestras imperfecciones. Yo creo que hay que educar permanentemente para la democracia, educar. Y no solamente una academia, no solamente las academias universitarias o los institutos de educación superior, sino los propios partidos políticos, que ellos tienen que admitir que durante varias décadas abandonaron su propia formación de cuadros, abandonaron su propia formación de sus escuelas internas. Algunos ya lo han retomado. Hoy, lamentablemente, las ideologías están un poco engavetadas. Confuso, y lo que, todo mezclado. Sí, no, lo que prevalece es un pragmatismo, un realismo político. Y entonces, ante el abandono de las propias organizaciones, de la educación de sus membresías, de sus simpatizantes, de sus seguidores, la sociedad civil dominicana asumió ese rol que le correspondía a ellos. Hay que volver a la raíz de la educación política. Y en ese sentido ese es uno de los retos que nosotros tenemos. Por eso es que quiero insistir en la importancia de la aprobación de la ley de partidos, porque la ley de partidos contempla unos artículos relacionados con el porcentaje del presupuesto de los partidos dedicados a la educación. Entonces, definitivamente que es importante. Ahora, quiero significar que con o sin ello, hubo en el pasado proceso electoral exponentes de una nueva generación que son los que están indicando que hay una nueva forma de hacer política. Y creo que definitivamente esa debe ser la tendencia. Desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, los demás partidos políticos, ¿qué rol debemos jugar? Cada nación, cada país tiene una moral colectiva. Y los líderes y los que toman el relevo, que afortunadamente ya hay un grupo de jóvenes que están en ese relevo, son los encargados de insuflar, de transmitir ese sentimiento de moral colectiva. Y no solamente los mencionados por el profesor acá, por el dirigente aquí presente, sino hay muchos sucesores, hay muchos herederos, hay muchos de relevo que no lo saben, que tienen que esperar la coyuntura política que se presente para emerger, para destacarse. Pero lo importante es que ya han nacido ese liderazgo de relevo. El año 2017, como dije,
tenemos el gran reto de recuperar la institucionalidad, de fortalecer y recuperar también el imperio de la ley en nuestro país. ¿A qué se compromete el PRM? Pero sobre todo necesitamos justamente enfrentar el alto grado de concentración del poder que existe. Cómo recuperar la democracia en términos de la separación de los poderes, en términos del equilibrio de los poderes, y por otro lado, cómo regenerar la democracia para combatir la corrupción, combatir la impunidad que tanto daño le ha hecho a la institucionalidad de nuestro país. Yo creo que fundamentalmente esos son los retos. El PRM va a continuar en este año haciendo una oposición firme y una oposición responsable al Partido de la Liberación Dominicana. Continuamos con más después de la publicidad. Grato placer presentarla porque he insistido mucho en que nos acompañe. La agenda a veces se complica, igualmente con él. El periodismo tiene un nombre, Edith Febles. Saludos. Qué placer. Mucho gusto, el gusto es mío. Tenerte aquí con nosotros para conocer de tu, no solo la experiencia en el campo periodístico, sino qué opinas sobre todo lo que estaremos conversando en cuanto a las expectativas 2017. Y él también está constantemente en los medios de comunicación, su experiencia, su formación, su intervención y por supuesto es una voz principal si hablamos de institucionalidad en la República Dominicana. Servio Tulio Castaño Guzmán, abogado, jurista y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, a quienes ustedes consultan a través de otros medios de comunicación y él siempre está disponible. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un lujo estar compartiendo este escenario con Edith Febles. Pues vamos a escuchar, 2017 supone evaluación, selección de autoridades en la República Dominicana, hay mucho debate en medios de comunicación, unos perfiles que se evalúan, otros que se quedan solo en algunos círculos de poder. Queremos escucharte, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que la República Dominicana tiene grandes retos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la conformación de las altas cortes. Así es. Sobre todo porque ya la composición del órgano que elige a quienes van a ocupar esos puestos en esa alta corte es totalmente política. Y eso no es malo. Aquí el problema son las prácticas que se han instalado a lo interno de ese órgano, en donde muchas veces quienes lo representen se le olvida que ellos están ahí representando a la sociedad. Para eso fue que fueron electos en esos órganos, me refiero al Consejo Nacional de la Magistratura, y no a las fuerzas políticas que lo llevaron a, por ejemplo, a ser senadores o a ser presidente de la República. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que desmontar. Evidentemente de que está en la agenda el tema del Tribunal Superior Electoral, que es un órgano político. Esa es una realidad. Por supuesto. Y por eso cuando se estaba debatiendo la reforma constitucional, nosotros nunca apostábamos a la creación de ese órgano. Nosotros siempre decíamos que valdría la pena, o era lo que le convenía al país, que la jurisdicción contenciosa electoral se le transfiriera a la jurisdicción contenciosa administrativa. Porque a fin de cuentas, los miembros de la jurisdicción contenciosa administrativa son jueces de carrera. En el caso del Tribunal Superior Electoral, son jueces que vienen de la política. Y hemos visto nada de los problemas que se han presentado y no hay duda de que uno de los principales retos, sin lugar a dudas, en cuanto a la conformación de estas cortes, es ver de qué forma podemos desligar el componente político en todo lo que va a ser este proceso de elección de esos órganos. Servio, usted ha dicho muchos aspectos a tomar con pinzas y a profundizar ahora desde la perspectiva del periodismo y la comunicación en República Dominicana. Habló de perfil, habló de política, habló de ese poder que se ejerce para colocar las fichas que son de nuestra conveniencia. Y yo digo, ¿cómo se ejerce la presión mediática? Porque, Edith, vimos precisamente ahora para la conformación de la nueva Junta Central Electoral cómo esos nombres fueron publicados, los diferentes programas empezaron a comentar y a hablar de los perfiles y a calentar un poquito la cosa. Es difícil en República Dominicana, muchos medios, pero pocas opiniones diversas, agendas que se cumplen desde los diferentes intereses económicos y políticos.
tú eres la persona idónea para hablar de ello. Yo creo que, bueno, República Dominicana para este año tendrá muchos desafíos y el de los medios de comunicación es uno de los aspectos que en algún momento hay que plantearse. La gente en este tiempo y en este momento tiene más medios a su alcance, tiene más redes con que comunicarse, tiene probablemente, si uno lo valora, más acceso a la información, pero no necesariamente está mejor informado. Así es. Hay mucho ruido calculado, creo que hay mucho ruido calculado, hay muchos silencios impulsados, hay muchas voces compradas y que uno lo nota. En el caso de los procesos de las altas cortes y específicamente en el de la Junta Central Electoral que citabas, sabemos que la Junta Central Electoral es un organismo que redituaba con mucho dinero a los que eran beneficiarios o partidarios de su política. Ahora, la gente debe disponer es un proceso que es desafiante para la gente. ¿Cómo puede la ciudadanía confiar y creer en determinadas voces? ¿Cómo decidir cuando está frente a una verdad? Eso lo da, por un lado, la experiencia, porque la gente va conociendo, va viendo y va sacando cuenta. Aquel que crea que la gente no saca cuentas, se equivoca con eso. ¿Todos están sacando cuenta, la mayoría? Yo creo que la gente saca cuenta, sabe a quién creer. No necesariamente el más seguido siquiera es el que más le creen. Y para eso incluso hay estudios y sondeos de opinión en República Dominicana que así lo testimonian. Y también la participación de las organizaciones no gubernamentales, que también requieren depuración, porque hay organizaciones y organizaciones. Exacto. O sea, vivimos en un mundo de muchas confusiones, pero eso no es un fenómeno que tiene solo República Dominicana. Sí. Digamos que es un aspecto que lo estamos encontrando a nivel internacional y que podríamos creer que ciertas situaciones son como nos cuentan. La mayor parte de las cosas que nosotros sabemos, las sabemos porque otros nos las cuentan, porque no somos testigos. De ahí la importancia de la información, que hasta donde, para mí lo más importante de la información es que es la que lleva a la gente a decidir y debe hacerle decidir correctamente. Que si usted recibe en su casa la información de que mañana va a llover, usted sale con un paraguas. Eso es lo mismo para un político. A ese político es corrupto, me pongo mi paraguas, me tapo de él. No voto por él, o no lo escojo, o no lo elijo. Yo sé por qué estoy apostando. Y en cierto modo, el año que ha pasado, el año 2016, al ser un año electoral donde se debatieron muchas candidaturas, sí, hubo un proceso electoral también, en cierto modo, con mucha incidencia de los recursos públicos, porque tienes a un presidente que está en reelección. El tema económico pesa mucho sobre la agenda informativa. Así es. Pesa demasiado. El tema de justicia es muy preocupante para la República Dominicana. Se dieron muchos casos escandalosos. ¿Qué nos espera 2017? Mira, yo creo que la justicia como poder va a tener que real y efectivamente ejercer su poder en el año 2017. Separado. Totalmente, pero ejercer su poder. Es decir, cuando tú ves que la justicia le solicita al Ejecutivo que consigne en el presupuesto su partida presupuestaria a los fines de que la remita al Congreso Nacional, y tú ves que el Ejecutivo modifica esas partidas, evidentemente de que ahí la justicia no está ejerciendo su poder. Nosotros tenemos un problema y es que tenemos una justicia totalmente diluida, en donde muchas veces los casos se conocen o en un programa de radio, y en donde muchas veces como consecuencia de la difusión de esos debates, nuestros jueces se atemorizan. Es decir, tenemos un problema muy serio. Sí. Y no hay duda de que todo lo que tiene que ver con la autonomía presupuestaria y la independencia judicial, ese ha sido probablemente uno de los factores que más ha debilitado a ese poder del Estado. Ahora, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como presidente del Consejo del Poder Judicial, tiene que ejercer su autoridad. Y una de sus atribuciones como presidente del Consejo es cuando se dan situaciones como esta, que son no más que conflictos de poderes, entonces tendría que apoderar a la jurisdicción competente. Para que tú tengas una idea de cuál es la lógica cuando se da un conflicto de poder. En ningún país del mundo, ningún ejecutivo puede cambiarle lo que el Poder Judicial le solicita que consigne en el presupuesto. Solamente el Congreso pudiese modificar lo que habiéndole solicitado el Poder Judicial al Poder Ejecutivo que consigne, solamente el Congreso es el que lo puede modificar. Y aquí
históricamente no ha pasado nada. Y eso ha tenido un impacto, vuelvo y te reitero, en todo lo que es la independencia funcional, en todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, como tú decías. Sí. Aquí están haciendo falta 102 tribunales, solamente contamos con la mitad de los jueces, la cantidad de miembros del Ministerio Público que están haciendo falta, eso es increíble. Y lo más grave es que se han visto estancados los programas de formación académica de quienes conforman un sistema. Es decir, que yo creo que el 2017, para todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, no hay duda de que se le presentan grandes retos. Me está preocupando Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y el poder de la prensa, pero también vincularlo con el poder del soberano, que es el pueblo. Ustedes, nosotros, recibimos constantemente esas denuncias. Acceden o no tienen los mecanismos quizás para que alguien pueda llevar un caso y están llamando constantemente, como bien decía Servio, o sea, denunciando. ¿Cómo empoderar a ese pueblo? ¿Cómo hacerles saber que en esa unión, en ese pueblo que se supone debe tener el control, constitucionalmente hablando también, está la solución? Y bueno que menciona la Constitución, porque de lo que se trata es de acogerse a la legalidad del Estado. Es acogerse a la ley. Si se acogiera a la ley, no tuviésemos todos estos problemas. Yo creo que es fundamental en lo que plantea Servio Tulio, si tienes un poder del Estado que es capaz de hacer que se incumpla un presupuesto para el otro, que se supone poder y que están en el mismo nivel de condición, el otro queda supeditado a la voluntad de ese otro poder. Tomando en cuenta que en República Dominicana el poder legislativo es un sello gomígrafo del Ejecutivo, entonces te encuentras a la justicia en una especie de desbandada. Ahora, al margen de los recursos, que ese es un tema, digamos, y que Servio Tulio creo que ha esbozado prácticamente, esa parte que refieres tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado de garantizar justicia en equidad de condiciones a sus ciudadanos. Por supuesto. Si ustedes ven el Palacio de Justicia, ustedes van a ver que está representada por la diosa Temis. No es casual, una balanza en las manos que pesa a cada quien, le da a cada quien lo que le toca y una pañoleta, una venda en los ojos que dice que juzga sin ver. Sabemos que eso no es así. Decía Helder Cámara que la justicia es como las serpientes, que solo muerde a los descalzos. Así es. En nuestros continentes, o sea, muerde a la gente que de a pie, no alcanza. Hemos visto, si hay un año que ha sido nefasto como expresión de lo que es la impunidad en este sistema, ha sido el año que ha pasado, que República Dominicana hemos visto cómo se archivan expedientes, cómo hay una incapacidad de juzgar los grandes delitos que a todos nos parece que atentan, no solo contra la ley, sino incluso contra el sentido común. Negocios, hacer del Estado una especie de negocio para el enriquecimiento particular que no sirve a los ciudadanos. Sin embargo, este es el mismo país que favorece que maten en las calles a un ladrón famélico. Entonces tenemos una mano muy dura contra el ladrón famélico, el que roba carteras, el que yo no digo que sean gente amigables ni adorables. Esa gente debería ser procesada y en la mayor parte de los casos es gente que tiene 3, 4, 5 procesos atrás y te preguntas cómo obtuvieron su libertad. Procesados, pero no 200 civiles muertos, ha dicho la Comisión de Derechos Humanos. De 18 a 35 años, muchachos. Sí, prácticamente sí, que si eso hubiese ocurrido en un país como Venezuela, por ejemplo, el mundo entero lo tuviese en portada. Ha ocurrido en República Dominicana, que ese es el otro, cómo se juzga y cómo se ve o cómo se valora, incluso a nivel internacional, las noticias como tales. ¿O se seleccionan los contenidos para los medios? No llegamos a un estado donde hay, digamos, una permisividad. Aquí en República Dominicana, en este momento, si nosotros buscamos las muertes de civiles a manos de agentes policiales, no hay un medio de comunicación que cuando llegan las notas policiales verifique. En un sistema donde la Policía Nacional y una policía como la nuestra tiene la facultad de disponer sobre la vida de las personas, ni los curas están seguros. Así es. Pero lo lamentable de eso es que frente a esa realidad, a mí lo que me preocupa es la actitud del Ministerio Público frente a esos casos. Porque en cualquier país del mundo que se den situaciones como esa, el Ministerio Público, inmediatamente, como Ministerio Público, inicia una investigación y establece las responsabilidades. Lo que pasa es que penosamente, históricamente, aquí lamentablemente eso nunca ha pasado. Este año va a ser desafiante para el Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público vamos a saber este año 2017 si va a servir para nada, para lo que sirve, o si va a servir para algo. Porque tenemos un procurador que llegó nuevo y la primera señal que mandó fue nefasta, que fue la de intentar liberar a un señor que había cometido un asesinato, a Blas Peralta. Esa fue su primera señal. Vino ese rechazo social. Él está tratando
con las notas que prensa que hace el procurador, dice que se va a comprometer contra la corrupción y con todos esos términos. Vamos a ver si esos términos pasan a la práctica o se quedan en titulares. A mí me preocupa, por ejemplo, esa es una preocupación, aquella es otra, la desmovilización de la gente. Porque cuando la gente insiste en permanecer, que ustedes lo han recibido, tú los conoces a todos, tú también, de una forma u otra los medios tenemos que ir a cubrir y tenemos que día tras día dar conocimiento de qué ha pasado con esa protesta, con ese pronunciamiento, con ese caso particular. Entonces, sin la gente, sabemos, los poderes tienen la decisión, políticos, económicos, sí, pero ¿y la gente? Ya para concluir, por favor, como este proyecto se dirige a la gente más que nada, a esa movilización, a esa ciudadanía que debe ser empoderada para conocer sus deberes, para ejercer sus derechos, o sea, entender que no es con un activismo de teclado, claro, o una opinión alguna vez, sino salir, pronunciarse, expresarse, no, con valentía. Y hay una realidad, Tatiana. O sea, también dígame Luza, y perdónenme. No, es que es la visión correcta. Es que la forma moderna de cómo se construye la democracia, desde el punto de vista de la ciencia política, ya no es sobre la base del ejercicio de la política. El principal componente de un proceso democrático es la participación de la ciudadanía en los procesos. Activamente, entonces, constantemente. Yo creo que ese es uno de los también de los grandes retos que tenemos hacia el 2017. Es decir, nosotros tenemos que todavía como ciudadanía fortalecernos más y también ser más coherentes. Esa es una realidad. Y que sí hay medios que cubren. Bueno, que vuelva a usarse, como dice una compañera que dice, que vuelva el tiempo en el que los periodistas iban al barrio, iban a la gente. O sea, recientemente yo vi una información, por ejemplo, que la policía mandaba una nota de prensa y decía, una niña de 4 años en una comunidad rural del Cibao fue seducida, aparece un hombre que estaba seduciendo a esa niña. Esa es una figura que no existe, eso es una ignominia, es decir, eso es una arbitrariedad, porque tú no puedes seducir a una niña, porque es decir, un adolescente participa con eso se llama abuso. Y es un tipo penal. Sexual, y es un tipo penal. Pero si tú le dices seducción, le baja la nota y además socialmente hace que esas palabras parezcan sostenibles y que la gente crea que se puede seducir. Entonces, debe llegar ese momento que los medios vuelvan a verificar esa comodidad que en cierto modo yo creo que nos atrapa, algunas veces por desidia, otras veces por comodidad, otras veces por complicidad, otras veces por un cansancio de tiempo, la falta de verificación de las informaciones. Muchas veces. Pero la verdad es como un gol, un golazo. Tú siempre, en un periódico más todavía, que tienes el control de ese portero que está ahí controlando a ver qué es lo que viene. Nosotros hemos visto, y cuando uno estudia la historia de la prensa y de los periodistas que han logrado romper incluso en los sistemas más autoritarios, y este no lo es, han logrado romper la censura más aviesa. Y lo han hecho incluso si han tenido que pintar, han pintado, si han tenido que hacer poemas, han hecho poemas, pero decirlo del modo que sea, pero decirlo. O sea, tú no puedes guardar esa palabra, es un compromiso. Ahora, ¿hasta qué punto es un ejercicio que se ve como un compromiso? Es un compromiso de la prensa, es un compromiso de las organizaciones, es un compromiso de la gente. Y también decirle a la gente, a nuestra gente este año, que no venda su palabra, que no alquile su derecho. O sea, gente que, este es un país profundamente clientelar, donde la gente vende el voto. O sea, estamos hablándole a una gente que nosotros sabemos que a fin de cuentas puede que se mueva por un picapollo y un pote de romos. Es gente que va y hace fila. Y uno pudiera entender todavía que en la época de Balaguer viéramos esas filas que mostraban esa ignominia de gente haciendo filas, esperando una cajita, pero tú vas a cualquier barrio y lo ves, por ejemplo, en diciembre, y están dando, ya no en fundas, sino en cajas, y seguimos en el mismo tono. Yo sé que eso es un círculo vicioso y cuesta porque requiere educación y requiere una clase dirigencial política comprometida para que eso cambie. Pero es probable que en este país los cambios tengan que surgir desde abajo. Así es. Y gente que ha tenido la oportunidad de formarse, de viajar, de estudiar, de tener otras realidades para comparar. Esa gente que está llamada a también luchar, a no hacerse el chivo loco, como decimos. Pequeño burgués, esta lucha es suya también. Gracias, Servio, por acompañarnos. Gracias, Edith. Gracias a ti. Profundamente agradecida de su presencia, de sus conocimientos, su experiencia, compartida en estos pocos minutos para así las cosas y su programa más importante del año.
Así es. Bueno, sean felices, ese es el mayor compromiso. Claro que haciéndole feliz la vida a los demás. Totalmente. Sí, porque si usted fuñe al prójimo, no va a ser. No, se supone puede, que no debe ser. ni duerme tranquilo tampoco. Después de la publicidad más. Hay que escuchar qué se espera para este año que ya inició. Daris Javier Cuevas, economista, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí en el espacio. De igual forma, presentamos a Jacqueline Mora, economista y directora ejecutiva de la consultora Analítica. Jacqueline, cuéntanos, ¿qué nos espera al dominicano, a la dominicana para este 2017? Mira, tú acabas de dar unos datos que son muy reveladores, porque por un lado, cuando vemos indicadores agregados de la economía como un todo, como la inflación, el desempleo, bueno, pues tú dices, mira, pero quizás la República Dominicana no está tan mal, ¿verdad? Una inflación que no llega al 2%, tú hablaste del desempleo ampliado, que es más o menos alrededor del 15%, que ya esa cifra en las nuevas estéticas del Banco Central creo que la puso alrededor del 13.4%, y hay un desempleo que se llama abierto. Entonces la diferencia entre los dos, bueno, que en uno entra todo aquel que no está trabajando, pero que aceptaría un empleo, no importa si lo está buscando o no, y en el otro, que es un poco más cerrado, solamente toma en cuenta aquellas personas que han estado buscando trabajo y que están dispuestas a trabajar y han buscado trabajo, y ese número anda cerca del 6%. Entonces, cuando tú ves ese número, tú dices, wow, menos de 1 de cada 10 es de la gente que está buscando trabajo y que no está encontrando, parecer un número. Pero por otro lado, entonces das lo que nosotros los economistas le llamamos datos micro, que es el dato de la gente. Dice, contra el 45% de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Siguen ahí después de 10 años de crecimiento económico. 10 años de crecimiento. Pero claramente. Entonces la gente no logra entenderlo. ¿Cuándo fue la crisis? 2003, 2004, a partir de 2004, ya 2005, 2016. Y de los que más crecen de la región, porque eso también hay que decirlo. El de mayor crecimiento. Entonces tú dices, wow, pero esto ahí está latente. Obviamente que eso te pone sobre el tapete un rol del sector público importante y un rol del sector privado también. Sabemos que el sector privado responde al entorno, responde a los incentivos que hay para yo venir a traer mi dinero a la República Dominicana versus a ponerlo en otro sitio. Estamos en una era donde los capitales se mueven libremente, donde si a mí no me conviene ponerlo aquí, yo tengo un acuerdo de libre comercio que a mí como dominicano me permite invertir en Guatemala o me permite invertir en Costa Rica. Y así mismo se mueven los capitales. En la medida que lleguen capitales e inviertan en la República Dominicana, el sector privado tiene un rol de generar empleo. Y con esa generación de empleo va a pasar que lo que tú vas a encontrar es que a medida que se comience a generar mucho empleo, el desempleo va a caer y con eso los salarios van a subir. Pero ¿qué hace que el sector privado venga y llegue a la República Dominicana? Y el segundo es el rol del Estado. Nos estamos cuestionando ahora si las políticas estatales alrededor de los más vulnerables han sido eficaces y han sido efectivas. Y yo creo que el año 2017 es un año fundamental para ver cuáles son las reglas, los cambios en sus reglas que debe poner el gobierno sobre la mesa para comenzar a hacer un cambio, tanto en atraer mayor inversión para crear más empleo, y segundo, en revisar esos programas sociales y esas políticas que está haciendo de manera que el dominicano más vulnerable esté en capacidad de aprovechar el crecimiento económico, porque ahí es que está, yo creo, realmente el punto. Y esto obviamente en un entorno internacional que se ve ligeramente mejor para 2017, debemos decirlo, pero con algunas complicaciones. Ligeramente más positivo, eso nos gustó, porque estábamos preocupados por el tema Donald Trump, el tema de la China, el tema de lo que está pasando en muchos otros países, inclusive de la región. República Dominicana, de los que más crece. Como hay ciertos casos aquí que atender, puede ser que afecte a esos inversionistas. Vamos a hablar de eso llanamente. Mira, hay dos cosas que yo pienso que desde que inicio del año debemos darle seguimiento a la situación del país. Y es que normalmente la gente cree, y hasta los propios economistas llegamos a creer eso, de que el hecho de que crezca o no crezca la economía en un periodo determinado que se esté evaluando el desempeño, eso significa que va a haber un impacto inmediato en la pobreza o el desempleo, en el empleo.
son medidas, son desempeños coyunturales. Por ejemplo, cuando tú hablas que la economía creció a final de año, digamos, como el año pasado, el 2016, creció ciertamente, la economía viene creciendo durante 10 años y eso te define al menos un patrón de crecimiento. Pero eso en modo alguno significa que la pobreza va a desaparecer. ¿En 10 años? En 10 años, en un año, o sea, tú dices, la economía te crece en un año, 4, 5, 6% en un trimestre, eso de modo alguno te está diciendo que va a impactar en que va a reducirse el desempleo, ni mucho menos se va a reducir de manera drástica la pobreza, porque la pobreza tiene explicaciones estructurales, no coyunturales. Entonces, cuando la gente ve en un trimestre y critican, por ejemplo, los informes del Banco Central por un trimestre, por un semestre o hasta por un año, creen que en ese periodo debió de haber desaparecido la pobreza. Pero en 10 años... Ahora, ahí es que voy. Okay. O sea, la pobreza nuestra en 10 años, medida cuando tú comparas qué nivel o qué velocidad ha crecido la economía en ese periodo y tú lo comparas, cómo se ha reflejado eso en indicadores sociales como la desigualdad, la propia pobreza como tal, o el desempleo. Bueno, tú dices, ¿y qué ha ocurrido entonces en esos 10 años? Si la economía creció, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo impacta? Porque lo primero que debemos estar claros que si la economía crece, obviamente debe de tener un impacto en el empleo y creo que Jacqueline lo explicó muy bien detallado. Ahora, en esos 10 años, ¿cuáles son los niveles de progreso que nosotros hemos alcanzado en los indicadores sociales, como la salud, la educación, la propia pobreza? Y tú dices, bueno, ¿a qué velocidad se progresó? Pero ¿a qué velocidad se progresó? Eso es muy importante lo que usted ha dicho. Porque si vemos en esos 10 años que la pobreza lo que hace es ceder de un 41 a un 38, tú dices, bueno, el progreso no es significativo. Si estamos alabando que la economía creció a una velocidad doble, entonces tenemos que revisar nuestro patrón de crecimiento. Sí. Y por ahí es que debemos comenzar, y es la primera expectativa que debemos tener de cara al 2017, yo digo no 2017, debemos verlo hacia allá. Claro, 5 más o 10 allá. años, por supuesto. A mí El me otro preocupa algo. elemento que quería concatenarte Sí. es el entorno internacional a que se enfrenta el país. O sea, dejamos un 2016 con mucha animadversión a nivel internacional. El entorno internacional es muy vulnerable. Cuando tú dices en el ámbito institucional, en el ámbito del dinamismo de la economía, esos capitales que se mueven con facilidad, que es lo que buscan de un lugar a otro, te está creando un entorno que se convierte en un rompecabezas para el mundo. Y lo que es cierto es que hay una reforma que se ha quedado sobre la mesa dando vueltas, que es la reforma fiscal y no tributaria. La reforma fiscal y el pacto eléctrico. Exacto. También, que no el terminan pacto, exactamente, hemos dejado el pacto eléctrico, pasamos 4 años, no se hizo el pacto eléctrico, crucial porque se vencieron los contratos. Sin pacto eléctrico es difícil hablar de una reforma fiscal y no tributaria. Tributaria es vamos a cambiar los impuestos. Fiscal es vamos a cambiar la forma en que el gobierno opera. El primer problema es que el gobierno le pasa un subsidio al sector eléctrico que es enorme y todo eso ni siquiera tiene que ver con la ley. La ley del sector eléctrico está hecha para que funcione ese mercado sin generar esos déficits que está en el sector público. El segundo es vamos a plantear una reforma fiscal, no un cambio solamente en tasas, sino, señores, pero vamos a ver si las pymes, esa es la estructura fiscal que le conviene. ¿Es esa la estructura fiscal o es otra la estructura fiscal? Lo segundo es que obviamente, y no menos importante, es la reforma laboral. Hoy en día eso es un gran reto para las empresas, la relación que hay. Mira, tú dijiste el dato de empleo, de cuánto, 4.5 millones de gente trabajando. ¿Cuánto de esos en el sector informal? Más del 60%. Eso quería aprovechar para plantearlo, por supuesto. El 60%. Entonces, porque está la tributación también. Si no me conviene, estoy a la informalidad. No, pero sobre todo también el que trabaja está en la informalidad. Entonces, real y efectivamente, hoy en día el mercado laboral está protegiendo un 40 del 100. El 60 se está quedando fuera de eso. ¿Cómo yo hago una reforma laboral
que me transparente esto y que sea beneficioso para entonces el otro tema. ¿Qué es lo que yo quiero generar? Yo como Estado, que es lo que ha pasado en los últimos años, ¿quiero ser el gran generador de empleo de la República Dominicana? No. La iniciativa privada tiene que entrar, que es muy importante. Y ahí está el alimentar el clientelismo, el clientelismo. asistencialismo. Entonces, ahí es importante. Tú planteaste algo. La iniciativa privada es fundamental porque es la que genera tributos, es la que genera empleo. Si tú me preguntas el reto para el año 2017, nos pasamos 4 años con el 4%, construcción de escuelas, la educación primaria. Creando una infraestructura, ¿no? Para mí un reto fundamental la educación técnico-profesional y la inclusión de esos ninis dentro. Si este año como país nosotros nos elaboramos una estrategia de reducción de ninis, de pasar al menos esas 3 reformas que son fundamentales, que son el sector eléctrico, la reforma fiscal y la reforma laboral, y comenzamos con una estrategia de promoción internacional, y para terminar, obviamente todo esto se engrana en cómo yo puedo aumentar mi mercado. Una empresa que vende en un país donde el 45% de la gente es pobre, es difícil crecer, entonces tengo que mirar hacia afuera. Para yo como empresa poder crecer, tengo que venderle un mercado más grande con más poder adquisitivo. Siendo competitivo. En lo que logrando las condiciones en el mercado local, o sea, estamos hablando inclusive hasta de energía eléctrica para tú poder competir. 3 años sin poder y aprovechar esos tratados que están allí. Yo creo que esos retos están planteados, que lo sabe el gobierno, que lo sabe el sector privado, pero es una labor de ambos. Eso te quería preguntar, ¿quién no sabe eso? ¿Quién no sabe eso? Porque esas discusiones se sostienen con mucha frecuencia. Entonces yo me estoy preguntando, ¿nos estamos haciendo los tontos o no estamos ejerciendo la presión necesaria como para que se escuche y se cumpla? Quizá por ahí, yo creo que por ahí la cosa. Vamos a ejercer entonces un poco de presión. No podemos estar conformes con ninguno de esos datos. Estar conforme con los datos que está arrojando. Hay que mejorar. En términos económicos y social la República Dominicana es como una ilusión de tontos. Ahora bien, siempre tenemos que ver de dónde venimos. O sea, cómo eran esos indicadores antes de ahora, para poder replantearnos hacia adelante cómo lo queremos que sean. Porque hay muchas cosas ahí que no son coyunturales, no se logran en el corto plazo. Estamos caminando. Son cuestiones que son de mediano y hasta de largo plazo. Y en eso entran muchos de los planteamientos reformadores que ha tratado Jacqueline. Pero hay en una de las que yo quiero detenerme, porque nos colocamos en página distinta. Y es con relación a la reforma del mercado laboral. Tú recuerdas, y todos los televidentes recuerdan, que la reforma laboral más progresista que se ha implementado en la República Dominicana viene desde el inicio de la década de los 90. Y es el periodo desde ahí hasta ahora donde más ha crecido el sector privado. Entonces, el sector privado ha crecido y ha sido beneficiado dentro del marco de esa reforma. Ahora, la reforma en materia laboral, cualquier tipo de reforma aquí y en el mundo que se impulse, debe estar orientada a incorporar mayor beneficio a los que trabajan. O sea, una reforma laboral no tiene sentido si no beneficia a la mayoría. Claro, Pepe, están hablando contigo, Pepe, ya usted sabe que tiene trabajo que hacer. Nosotros conversamos con el economista Miguel Seara Hatton, especialista en temas de desarrollo, macroeconomía y economía internacional. Queremos saber, bueno, la República Dominicana exhibe un crecimiento económico sostenido en los últimos años, como hemos hablado. ¿Qué esperamos en cuanto al mismo este 2017 y su vinculación al desarrollo humano? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a hacer estos comentarios, Tatiana. Fíjate, una de las características de la economía dominicana es la capacidad de crecimiento económico. Lo ha hecho por los últimos 50, 60 años. Sin embargo, ese crecimiento no ha sido suficiente para mejorar la calidad de vida de la gente. Por lo tanto, este año probablemente lo que ocurre es algo de crecimiento, pero con el mismo retraso en las condiciones de vida de la gente. Después de un año electoral, el mercado supone limitar el gasto. ¿Cómo ventila usted este año que inicia? Hay dos fuerzas que empujan a una situación de presión sobre el nivel de crecimiento y el nivel de gasto. Una fuerza fueron los acontecimientos que tuvimos el año pasado, al final del año pasado, a las lluvias y los desastres naturales, que va a generar una presión muy grande sobre el gasto. Por otro lado, tenemos la presión que significa la deuda y el aumento de los intereses. Este año
comparado con el año pasado, por cada 100 pesos que aumenta el gasto, 56 pesos tienen que irse al pago de intereses. Entonces tenemos una presión y una tensión permanente sobre el nivel de gasto, que es el resultado, primero del aumento de la deuda y en segundo lugar de la forma como se ha venido gastando, financiando el presupuesto con mayores deudas. ¿Cuáles son las principales prioridades pendientes en materia económica? Mira, la principal prioridad que tiene el país es crear empleos y mejorar la calidad de vida de la gente. Hay un gran reto en materia de salud, mejorar la calidad educativa y mejorar el nivel y la calidad del empleo. Esos son los retos más estructurales de la economía dominicana. Ahora, hay otros problemas que van a surgir o que están surgiendo que tienen que ver con el pago de la deuda. Cada día es más fuerte la proporción de los ingresos tributarios que hay que dedicar al pago de los intereses de la deuda. Tenemos una deuda que se caracteriza por ser bonos soberanos. El 70% de la deuda dominicana está en bonos y esos bonos hay que pagarlo a vencimiento. Y de pronto vamos a tener un volumen muy alto de vencimientos que van a crear una presión fuerte sobre el nivel de gasto. Y va a ser una prioridad para el gobierno enfrentar esa situación porque si no, no va a tener capacidad de reenganche en nuevos préstamos. Y en ese mismo orden, ¿serán los dos pactos, el eléctrico y el fiscal, concretados finalmente? Yo creo que es muy difícil porque el problema eléctrico está ligado a un problema de transparencia, falta de transparencia. Yo creo que puede darse cierta base, pero cuando se terminen las plantas de carbón en Punta Catalina. Eso puede tomar algún tiempo, no creo que se resuelva inmediatamente. Y el pacto fiscal no puede darse a menos que también se finiquite el pacto eléctrico por el tema del subsidio. A menos que el subsidio baje mucho este año y si baja mucho, bueno, habría la posibilidad de que se abra un espacio para una negociación del pacto fiscal. Sin embargo, yo creo que la principal restricción del pacto fiscal está en materia del gasto público. La calidad del gasto público es muy deficiente. Eso asociado a que tenemos una política de endeudamiento que se está utilizando básicamente para financiar gasto corriente y no gasto de capital. Eso hace que la política fiscal, la parte del gasto de la política fiscal, pues no tenga mucha credibilidad y por lo tanto tampoco hay base para que haya un acuerdo de orden tributario. Y ya para concluir, si se dirige al sector empresarial, a los tomadores de decisiones políticas y también al ciudadano de a pie, ¿qué le diría? Aproveche y diríjase a ellos. Bueno, a los empresarios, mi mensaje sería básicamente que traten de respetar la ley, que es lo más fundamental. Yo creo que aquí hay un problema de falta de respeto a la ley, tanto por el gobierno como por el sector empresarial. Tenemos una estructura predominantemente monopólica, eso implica un aumento de precios permanente en la economía dominicana y creo que eso hay que enfrentarlo. Ellos tienen que entender que una economía capitalista tiene que ser competitiva y no es compatible con una estructura oligopolizada como la que existe en la República Dominicana. A la gente de la calle le diría que tienen que actuar con precaución con sus niveles de gasto. Yo creo que nos abocamos a un ajuste severo en la medida en que continúe este programa de endeudamiento tan acelerado por parte del gobierno. Un ajuste severo implicaría una disminución del gasto y reducir el nivel de actividad económica hasta el punto en que se genere un excedente para pagar la deuda externa. Eso va a implicar un deterioro en la calidad de vida de la gente y hay que estar preparado para eso. Muchísimas gracias por acceder a nuestras cámaras. Muchas gracias y espero que estas palabras y esta conversación pueda ser de alguna utilidad para tu programa y para el público en general. Nosotros entonces concluimos esta mesa económica, ya que le dice, cerrando este programa, la última mesa, primer programa del año 2017 en Así las Cosas, Jacqueline. Bueno, pues yo realmente le digo que este año, yo creo que es un año que tiene muchísimas oportunidades. Yo creo que es un año para ahorrar, portarse bien,
tiene sus riesgos, porque acabamos de ver que en diciembre ya Estados Unidos comenzó a subir las tasas de interés, eso va a tener impacto en las tasas de interés dominicanas, y obviamente si gastamos sin control, eso va a tener impacto en nuestro bolsillo también. Entonces yo creo que es un año para aprovechar las oportunidades, tener dinero en el bolsillo para aprovecharlas y ciertamente cuidar su trabajo. Estamos tarde para decir, guarde para enero. ¿Qué le dice usted, Dari, Javier? Mira, yo pienso que por parte del gobierno tienen un desafío importante, básicamente en el equipo económico del gobierno, y es que deben hacer que las estadísticas oficiales sean creíbles, porque hay muchas estadísticas que se emanan, pero no tienen defensa y tampoco la hacen que la gente la puedan asimilar. Pienso que ese es un reto importante en todos los sentidos, desde el punto de vista del sistema financiero. A mí me destroza como economista cuando yo veo que anuncian oficialmente un crecimiento X de la economía o un comportamiento Y de la inflación y ver al público, que es el receptor de la información, que dice que no la cree. Bueno, pues muchos retos. Gracias a ambos por acompañarnos, de igual forma a todos y todas quienes estuvieron presentes en este primer programa del año 2017. A ustedes decirles que las cosas estamos pues apostando, ¿no?, a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y en este 2017 se abre la oportunidad de que en nuestra tan diversa y desigual República Dominicana, entre todos y todas podamos hacer cara a estos problemas que históricamente nos han afectado, tomar las decisiones que nos permitan replantearnos como sociedad y sobre todo asumiendo nuestro rol desde el Estado en su deber de garantizar derechos y la redistribución de la riqueza que hemos estado conversando, desde la ciudadanía en el cumplimiento de nuestros deberes. Hagamos que el crecimiento económico genere desarrollo en la vida de las personas y que la transparencia sea no solo una práctica gubernamental, sino también cotidiana, más allá del discurso. Hagamos el esfuerzo porque vale la pena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hasta la próxima.